Buenas tardes a todos nuestros vecinos. Aprovechamos junto con el doctor Juan Aníbal Viallo, que es nuestro secretario de Salud, quien lleva adelante el equipo, que es el equipo que funciona todos los años, todas las semanas, no ahora para la época del COVID-19, para esta pandemia, que es el funcionamiento que se hace siempre y que en este caso, en buena hora, poder disponer de toda esa infraestructura de tecnología médica, etcétera, pero fundamentalmente del recurso humano. El municipio de San Isidro, en sus 3 hospitales, es sede de la residencia de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires, es además formador y es sede de algunos de los servicios de la Universidad Nacional de San Isidro. Así que se trata de un lugar con su propia institucionalidad y cuyo recurso humano, que es lo más importante, nos da la oportunidad de poder producir un buen resultado, un resultado eficiente a la problemática de nuestros vecinos y que es la que vamos a relatar. Lo que vamos a hablar en este momento es de la detección de manera organizada, sistemática, que realiza de forma interdisciplinaria, dirigida desde Salud Pública, pero junto con Acción Social, junto con Higiene Urbana, junto con las áreas de gobierno, lo que se lleva adelante inicialmente las zonas vulnerables. Lo que se hace en las zonas vulnerables es los días previos realizar el precenso, el catastral de cada una de esas zonas, de modo tal de llegar a tocar en cada una de las puertas y producir en ese lugar la llegada de manera eficiente, pero de manera cordial, de manera humana, porque así tiene que ser, de modo tal de que aquel compatriota nuestro que está viviendo en una zona vulnerable, ya sea en una zona de monoblocks, en una zona de un asentamiento, o en una zona, ni qué decir cuando se trata de un geriátrico, poder llevar adelante a través de lo que va a explicar el doctor Viallo, que es preguntarles, tomarles la temperatura, preguntarles respecto de los antecedentes médicos, etcétera, crear la relación y de manera rápida lo que hacen es el diagnóstico, si de acuerdo a protocolo están en condiciones de realizarles el hisopado para saber si de manera negativa o de manera positiva, cuál es el resultado que van a tener al COVID-19. De ese trabajo, que es un trabajo que significa que Acción Social, con sus promotores, con sus asistentes sociales, con lo que trabajan en equipo en todas las zonas vulnerables, eso mostró y fue profundamente reconocido sobre todo por los médicos y por las enfermeras que acompañaban cada uno de estos equipos. Tengamos en cuenta que a cada detección en cada uno de los lugares van 20 equipos médicos. Por eso antes se realiza el precenso y el catastral de cada uno de los lugares, para poder aprovechar y cada uno de los equipos médicos sabe a qué lugar va, acompañado por los promotores de Acción Social. Y acompañado y trabajándolo con las organizaciones sociales, con las organizaciones no gubernamentales, con la Iglesia, con las instituciones de la Iglesia y con las iglesias. Y de ese resultado quedó que el trabajar en red y el trabajo de tantos años de acción social, de trabajar en red, dio que cuando desde los centros de atención primaria de salud se va a cada uno de esos lugares, se facilita la tarea por el contacto, por el hecho de la relación social, por el vínculo antiguo, estando de acuerdo o no estando de acuerdo, cuando llega el momento estamos todos juntos. Y de ese resultado dio que casi 38.000 personas fueron a todos los barrios vulnerables de San Isidro. Desde empezar el primer día, cuando se hace con certificadores nación, provincia, municipio en la Cava, a llegar después a todo el resto de los lugares de Bécaro, los lugares de Boulogne, los lugares de San Isidro, al lugar más chiquitito en Martínez, a Villa Adelina, a exactamente todos. De ese resultado de las casi 38.000 personas, lo que dio es que solamente 91 personas estaban diagnosticadas para hacerles realizados el hisopado. Y de esas 91 personas resultó que escasamente 16 personas resultó que tenían COVID-19 positivo. Estamos hablando de lo que en la jerga para muchos sería lo que dicen villas de emergencia, para que nos entendamos bien. ¿Y eso qué quiere decir? Que desde que se declaró esta emergencia, hace casi 100 y pico de días, en
en esta eterna cuarentena, que no vamos a discutir ahora si es larga o es corta, si se tiene que terminar o no, es una medida sanitaria nacional y nosotros nos tenemos que adaptar a eso. Lo que sí quiero reconocer y agradecer que este trabajo de equipo además tuvo un antecedente, que es el área de epidemiología dirigida desde la Secretaría de Salud, que es que fueron a que cada vez que había un foco en un asentamiento o en un geriátrico, inmediatamente detectaron a la persona, hicieron el diagnóstico correcto. Tengamos en cuenta que trabajador de la salud, al cual hay que protegerlo y hay una actividad en especial que se tratará en otro momento. Integrante de un asentamiento, persona que está dentro de un geriátrico, sea un trabajador o sea un paciente que vive en un geriátrico, todas esas personas con un solo síntoma están diagnosticados para realizarles el hisopado. Entonces, si cuando se realiza el plan detectar y se trabaja con eso de 20 equipos por día después de haber sido perfectamente marcada cuál es la zona que hacía cada uno de ellos, y aparte con un control, con una ayuda, con una fiscalización de manera multidisciplinaria y además absolutamente abierto a la comunidad realizado este trabajo, si resultó que de casi 38.000 personas, menos de un centenar estaban diagnosticados para COVID, quiere decir que es muy bueno el resultado que dio eso de ir a la búsqueda donde está el problema, teniendo en cuenta que ni las personas que viven en un asentamiento, ni las personas que viven en un geriátrico viajaron a ningún lugar del país, a ningún lugar de países con coronavirus. Las 6.100 personas que llegaron en 2 meses y medio a San Isidro que venían de países con coronavirus, ese es el ADN de nuestro problema. Y si uno analiza la torta distributiva de San Isidro, uno se encuentra con el importado, ¿quién es ese? El que ya vino contagiado, uno se encuentra con el contacto del contacto, etcétera, hasta que después queda un margen que es de circulación comunitaria. ¿Quién es el agente contagiante entonces en el geriátrico? Inicialmente pudo haber sido un pariente que venía de viajar o contagiado por contacto y que sin querer contagió un pariente, y también el trabajador esencial. En las villas de emergencia, ¿cómo nace esto? Los trabajadores esenciales, el chofer de una línea de colectivo en el Gran Buenos Aires que adquiere la enfermedad, llega a su lugar, él pudo haber contagiado. En casi todos estos casos fueron excelentes, todas las personas, sean choferes de línea de colectivo, policías, enfermeras de alguna clínica del Gran Buenos Aires, todo aquel trabajador esencial que pudo haber iniciado un foco y que ese foco no se desarrolló en virtud del trabajo de salud pública, fundamentalmente dirigido hacia el tema de epidemiología. De ese resultado, digo que cuando termina ahora, en estas 3 semanas, la detección en zonas vulnerables, nos encontramos con que el resultado da con 91 que están en condiciones de ser hisopados, y de ese hisopado da que 16 personas da positivo. ¿Qué es lo que quiero puntualizar para enseguida darle al secretario de Salud? Que no hay que tener triunfalismos, pero sí reconocer que en esta etapa, donde ahora ya entiendo que no hay que ser médico, sí hay que estar reforzado por matemáticos. Bueno, ya se acerca la hora de lo del pico y se hizo una muy buena base para que un distrito con 6.100 personas que vienen de países con coronavirus y con asentamiento, teniendo el problema de la cuestión de lo del trabajador transversal, que podía ser el agente de contagio, hasta el momento el resultado es muy bueno. Que de todos los casos positivos se viene obteniendo un muy buen resultado. ¿Por qué? Porque hay una muy buena relación vecino-municipio, porque en todos los sectores sociales esto no es una cuestión de lo de las villas de emergencia, es más, tendría que hacerles un análisis, y hoy yo lo que haría es proteger a la villa de emergencia para que nadie de afuera tomase contacto con adentro de las villas de emergencia, situación que además es imposible, pero es una metáfora para poder ejemplificar que esto está exactamente en todos lados, pero que tratándose de cómo está la situación en nuestra región de salud, que es la denominada región quinta de salud, como está en el AMBA, es decir, Ciudad de Buenos Aires, Gran Buenos Aires, estamos en una muy buena situación. Y que además parte de la muy buena situación, quiero decirles esto,
gracias a Dios, creo que no puedo dejar de obviarlo a esto, que es que tener hospitales y que Melchor Pose haya diseñado en su debido momento para que desde cuando nosotros no habíamos nacido existiesen todos estos hospitales en San Isidro, es lo que a nosotros hoy nos permite, sin ningún tipo de triunfalismo, pero con profunda confianza en nuestro recurso humano, en los médicos, en las enfermeras, en los técnicos, en las mucamas y en el hecho de tener los hospitales y trabajar junto con los centros de gestión privada, es decir, las clínicas de los grupos de prepaga y con las clínicas independientes, poder trabajar todos juntos para llevar esto adelante. Le cedo la palabra al doctor Viallo para que él pueda profundizar. Gracias a todos. Bueno, buenas tardes. Creo que fue una excelente exposición de Gustavo. Nos deja poco margen para temas muy técnicos. Sí quiero adherir a recuerdo de Melchor y a la idea que tenemos en nuestro espacio político sobre la importancia que tiene la salud pública, y hoy lo estamos demostrando. Con respecto, como para acotar algunos temas de los que habló Gustavo, del plan Detectar y el plan Detectar local, que es como nosotros lo llamamos, la búsqueda activa de casos sospechosos, quisiera poner en números ese esfuerzo gigante que se hizo en cuanto a recurso humano. Cada uno de los días que se salió a la calle se salió con 250 trabajadores del equipo de salud, ¿sí? Entre médicos, trabajadores sociales, enfermeras, vacunadores, choferes, hisopadores, los que manejan los equipos de defensa civil. La verdad que fue un esfuerzo de recurso humano muy, muy importante. Otro tema que me gustaría ahondar es, el trabajo no es solamente la búsqueda de los casos activos. Cada vez que nosotros tenemos un caso activo y sopamos en el marco de este programa o en cualquiera de ellos o en cada uno de los hospitales o en el domicilio del paciente, mismo los pacientes privados que son hisopados, si entran dentro del pool de los pacientes de San Isidro, el Estado local se hace cargo de todos los contactos estrechos de todos esos casos positivos. Quiere decir que el municipio de San Isidro, desde el área de salud y de acción social, se comunica diariamente con 2.500 personas todos los días, sábado, domingo, de lunes a lunes. La persona, tenemos que saber qué pasa con esos casos estrechos, porque son los que buscamos, aislar al positivo y tener controlados los casos los contactos estrechos, como para que no se nos disemine esta patología. Con respecto a lo que viene, si me permitís, terminada esta tarea en los barrios vulnerables y referenciada a los centros de atención primaria, empezamos a idear otras estrategias. Estrategia de ir a buscar casos a los barrios residenciales, donde vive el común de los vecinos, con una sistemática por ahí no exactamente igual a esta, pero sí acercarle un lugar donde puedan realizarse el hisopado, si es que hay que realizar el hisopado, y poder darle la posibilidad voluntariamente a que quieran acceder a la atención médica, poniendo los mismos equipos que sacábamos en terreno en los barrios vulnerables en distintas posiciones en cada uno de los barrios. Y dejar también referenciado, una vez terminado el screening de ese lugar, referenciada a esa población también a un centro de atención primaria. Con respecto a otros dos temas que son claves, trabajadores de la salud y geriátricos, ¿sí? Que son otras de las áreas vulnerables o de los grupos vulnerables que nosotros tenemos bien cuidado. Con respecto a los geriátricos, tenemos una comunicación diaria con los 43 institutos geriátricos que están registrados en el municipio. Todos los días buscamos las novedades, todos los días que se produce algún evento estamos en presencia en cada uno de los lugares para hacer las acciones epidemiológicas que corresponden. Hoy no nos acompaña la doctora Broese porque está justamente en uno de esos operativos, en una de estos institutos, ¿sí? Importantísimo, hacer testear nosotros a los trabajadores de la salud de los geriátricos, ¿sí? Es una de nuestras grandes... tenemos puesta toda la energía en eso. Si hay algo que no nos deja dormir bien a nosotros es el tema de los geriátricos, la seguridad en los geriátricos, ¿sí? Entonces, insistimos en, como decía Gustavo,
el virus a los abuelos no lo contraen afuera, se lo lleva el trabajador. Entonces redoblamos esfuerzos realizando serología y el hisopado y los test rápidos de hisopado en los trabajadores de la salud de los geriátricos. Obviamente lo mismo pasa con los trabajadores de la salud del resto del sistema, ¿sí? Tanto los del hospital como los centros de atención primaria, porque son los vectores. Y para terminar, y paradójicamente, los trabajadores de primera línea son los que están en los barrios vulnerables, ¿sí? Y son los que, por ahí como decía Gustavo recién, no aparecen en el plan detectar, pero desde el primer día que estamos con ellos, ¿sí? No es que solamente tenemos 91 personas de barrio vulnerable positivas. Nosotros tenemos en barrios vulnerables, desde que empezó el problema, 340 positivos de barrios vulnerables, ¿sí? De los cuales ya 113 se han curado, ¿sí? Y nos quedan activos 227 pacientes de barrio vulnerable. Con respecto a los números actuales, y como para hacer un update de los mismos, estamos con 924 casos positivos en el distrito, de los cuales 324 se encuentran en estudio. Quiere decir que están esperando, han sido hisopados y están esperando el resultado, ¿sí? Ese número en San Isidro es un número muy pequeño, porque nosotros somos de la región quinta quien mayor cantidad de testeos tienen hechos, porque salimos a buscar los pacientes. Somos unos convencidos que la estrategia es buscar al paciente, tratar de aislarlo del resto de la comunidad como para que no infecte y que pase y mitigar su sintomatología mientras está infectado y con eso disminuir la cantidad de contagios. Pero salimos a buscarlo, por eso hacemos el detectar y por eso insistimos en testear a cada uno que corresponde dentro de, por supuesto, de la definición de caso testear. Tal es así que hemos descartado, nos han dado negativos 3.149 pacientes. Con respecto a los pacientes internados actualmente, tenemos 254, de los cuales nos están ocupando la internación domiciliaria, aquellos que pueden ser internados en domicilio y los seguimos telefónicamente, como recordarán, con la pulsera y anotando los datos todos los días. Tenemos la ocupación de los pacientes moderados, porque los leves los tenemos o en la casa o en un centro de aislamiento comunitario. El 63% de nuestra capacidad está ocupada con esos pacientes. Y con respecto al tema más crítico, que es el de las camas de terapia intensiva, en el fin de semana llegamos al 100% de las camas que teníamos previstas para COVID, lo que desencadenó un plan de contingencia que ya lo teníamos evaluado, de suplementar, agregar 6 camas más en el Hospital Central, lo que nos lleva la capacidad COVID a 20 camas de terapia intensiva. Con eso tenemos hoy el 72% ocupado. Cabe aclarar que el resto de la patología que requiere terapia intensiva también está en terapia intensiva y también está respirado, no COVID, ¿sí? Estamos hablando que tenemos ahora 40 camas de terapia intensiva, de las cuales la mitad las tenemos para pacientes COVID y el resto las tenemos para pacientes no COVID, que no es un dato menor y no son datos que se estén dando claramente en el resto de las jurisdicciones. Con respecto a los recuperados, tenemos 303 pacientes recuperados, cosa que nos pone muy contentos porque son pacientes que los podemos utilizar para distintos estudios que tenemos corriendo, los de plasma de pacientes recuperados, que estamos teniendo muy buenos resultados, en los cuales corremos en 3 estudios, un estudio con la Fundación Infant, otro estudio con la Fundación Hematológica Sarmiento a nivel nacional y obviamente estamos en la red provincial de hemoterapia, que es la que nos está suministrando ahora el plasma. Con respecto a otros estudios y aprovechando obviamente que estamos hablando de un virus que tiene 6 meses y medio, entonces todo lo que hagamos para tratar de mejorar la condición del paciente es experimental, eso está más que claro. Para que algo sea probado, digamos, que funcione en medicina, los mínimos son 5 años, ¿sí? De estudio, de distintos estudios. Así que obviamente todo lo que hacemos para mitigar la sintomatología y tratar de bajar la letalidad de este virus es experimental, ¿sí? Es experimental la utilización del suero, del plasma de paciente recuperado,
y estamos teniendo buenos resultados, ¿sí? Obviamente no les puedo dar una definición científica porque los casos son muy pocos, pero sí les puedo dar la sensación que tiene uno desde el sector de salud de los pacientes en la forma en la que se recuperan los pacientes, ¿sí? Cada vez lo estamos utilizando más, obviamente dentro de los estudios que le aclaramos. Otro estudio que estamos llevando adelante en el Hospital Central como tratamiento de estos pacientes es la hiperbaria. Tenemos una cámara hiperbárica para pacientes que pasan antes de entrar en la categoría de grave, empiezan a desaturar, son pacientes moderados que empiezan a desaturar, ese paciente entra en un protocolo en el cual se utiliza la cámara hiperbárica. Y con respecto a otros estudios, estamos también en estudios con un par de fármacos, algunos inhalatorios, y también estamos trabajando en un estudio que se está realizando con el laboratorio LEA en plasma realizado en equino. Se utiliza el equino como el vector para generar el plasma, que es obviamente es mucho más la cantidad de antígenos que puede generar un animal que pesa 400 kilos que lo que podemos tener en humano. Así que prácticamente tenés 4 veces lo que tenés en un humano, ¿sí? Y ese plasma obviamente no se utiliza directamente, se sacan los anticuerpos de ese plasma y se enriquece algún otro plasma con esos anticuerpos. Estamos entrando en ese protocolo ahora mismo. Con respecto al resto, bueno, tenemos plenamente activos los 2 centros de internación comunitaria, que son el de Paraná y el de Columna, que los dos están con 12 pacientes uno y 8 pacientes Columna, y tenemos también operativo el SOIVA, el del Sindicato del Vestir, que está en Bécar, que lo está preparado, pero todavía está sin pacientes. Lo voy a leer porque el agradecimiento uno le puede errar perfectamente al hablar de corrido. Primero, obviamente, agradecerle a los vecinos, porque es realmente conmovedora la manera que tomaron esto, lo tomaron muy seriamente. Los vecinos de San Isidro, ultra mayoría, tomaron muy seriamente desde la declaración de la cuarentena, ahora que estamos en la fase más rígida nuevamente, y donde además le quiero transmitir a los vecinos que todos los lugares no son iguales. Acá no se permiten edificios, acá es baja la densidad poblacional, acá en una manzana catastral, cualquiera sea el sector social, viven pocas personas. Entonces es injusto someterlos a situaciones de encierro cuando nosotros decimos sigan dando la vuelta a la manzana, los padres con los hijos, los hermanos mayores con los más chiquitos. No lo digo desde mi convicción. No permitan que los chicos chiquitos, que los chicos adolescentes se acostumbren a estar adentro de las casas, porque eso va a traer situaciones que no son buenas. Está bien que hayan internalizado el hecho de que hay que cuidarse, pero estamos en San Isidro y en San Isidro vos podés circular alrededor de tu lugar. Lo que no tenés que hacer es ir cambiando de barrio. Lo que no va a ocurrir mientras tanto es que los corredores aeróbicos, el hipódromo, la costa, los golf, el Arsenal de Boulogne, el Golf de Villagriende, que eso no se va a usar, porque eso concentra gente y cambian de barrio para llegar hasta el lugar, y además sería incontenible la cantidad de gente de todo el Gran Buenos Aires que vendría a los corredores aeróbicos nuestros. Pero al vecino digo que la actividad económica no es la que produce la circulación del virus. Lo que produce la circulación del virus es desde quienes, si pueden, se hacen un casamiento de primera, una fiesta de cumpleaños de primera y todos saltan arriba del escenario y obviamente se transpiran, comparten fluidos, etcétera, y se enferman, si hay algunos que estén enfermos, y así como los que comparten una cerveza y los que comparten un mate, todos los sectores sociales. Eso es la base en nuestra forma de ver de lo del contagio. Y el vecino de San Isidro está dando muestras de hacerlo con seriedad. Y los que no lo hacen con seriedad, por eso hay decomiso de autos, que por suerte son situaciones puntuales, por eso hay institucionalización de personas. Quiero agradecer
al personal de salud porque están llevando una tarea que es enorme, los que están en los hospitales y los que están en los centros de atención primaria. Al personal de acción social porque quedó demostrado que el trabajo de todos los años, sean simpáticos o no sean simpáticos, resulta que, porque muchas veces tienen que decir que no durante todos los años, que no hay tal cosa, no hay tal otra, pero tienen una relación y un conocimiento creado, y cuando les tocó decir que no era porque no había, y porque eran responsables al decir que no y decir la verdad. Pero también demuestra que tienen un conocimiento de campo y un trabajo, junto con instituciones, con todos los que con todo el trabajo en red que denominamos, a los cuales queremos agradecer. Obviamente dentro del agradecimiento todos los que trabajamos en red, todas las organizaciones, iglesias que trabajamos en red. Al personal de seguridad, ya sea a quien es el personal de seguridad municipal o aquellos policías que nosotros contratamos por horas adicionales de policía, al personal de tránsito, al personal del municipio en general, que no se lo ve, pero la base de que esto salga bien es que los 2.300 municipios del país puedan estar en pie. Así que a nuestros trabajadores del municipio quiero darles mi agradecimiento. Hay 4 áreas que son las que en este momento se sostienen en un funcionamiento pleno, que obviamente es la de higiene urbana. Lo que nos faltaría a este problema sería un foco séptico. A los trabajadores del patrullaje municipal armado, porque en buena hora que lo tenemos y podemos cuidar de la gente, porque sabemos que en toda el área metropolitana, después del enfriamiento inicial de la cuarentena, hoy 100 días después hubo un recrudecimiento de la situación de la inseguridad. Y entonces es más trabajo, más compromiso, más búsqueda en algo donde, igual que la salud, la obligación primaria es de la provincia de Buenos Aires, pero nosotros trabajamos porque somos el electo más directo al vecino. Obviamente quiero agradecerle a la gente de Acción Social Directa, a quienes lo llevan adelante esto, a todos y cada uno de ellos. Y bueno, y en ese mismo sentido, lo que son estas áreas centrales. Creo que vamos a salir fortalecidos como relación municipio-vecino. La situación es muy difícil, ingresamos a la zona del cronograma dentro de lo del pico, estamos en el medio de la cuarentena obligatoria fase 1, pero eso no quiere decir que va a cortar el problema de la contaminación del coronavirus, lo que va a hacer es detener la velocidad con la que estaba creciendo. Así que, por nuestra parte, el compromiso, la totalidad de nuestro tiempo, de la energía volcada a que esto salga exactamente bien. Y nosotros queremos eso. Nosotros queremos ser funcionales a los vecinos de San Isidro en esta época, que quien hubiese pensado que nos hubiese tocado estar en esta época de la historia. Pero lo vamos a hacer, vamos a salir adelante. Insisto, no es la actividad económica hacia donde nosotros tenemos que apuntar. Están aprobados los protocolos para el comercio, para la industria, para que puedan funcionar y que cumplan las medidas de bioseguridad, empezando por el no uso del transporte público de pasajeros, que eso lo tienen que hacer los directivos, los titulares de cada uno de los comercios y cada una de las industrias. Pero también va el hecho de cualquiera de los que podemos estar acá, podemos estar contaminados. Esa es la manera que hay que pensar, que el que uno tiene delante puede estar contaminado. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Seguir adelante con nuestra actividad, con nuestras responsabilidades, cualquiera sea el caso, desde adentro de la casa o desde afuera, si se trata de actividades esenciales o las actividades municipales, pero con el cuidado de las medidas sanitarias de bioseguridad. Por mi parte, de aquí en adelante espero que todas las noticias, hasta que llegue la vacuna, ¿será cuándo? ¿El año que viene? El año que viene. El año que viene. Esto lo va a solucionar la vacuna y nosotros lo que vamos a hacer es cruzar esta época resultando eficientes, solidarios a todos los vecinos. Gracias. Los saludo junto con el secretario de Salud.